Hola a todos, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador, pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres, y soy de la carrera de Atención Prehospitalaria. Vamos a exponer acerca del tema metabolismo de los hidratos de carbono, y el grupo está conformado por Miguel Zagal y mi persona, Alison Sevilla. Ya. El metabolismo de los hidratos de carbono. Ya. Les voy a explicar que el metabolismo de los hidratos de carbono es en realidad el metabolismo de la glucosa. ¿Por qué? Esto se debe a que los polisacáridos y disacáridos se hidrolizan para formar monosacáridos, que son la glucosa en un 80% y lo demás fructosa y galactosa. Esto ocurre durante la digestión de los hidratos de carbono. Ya. Entonces, la fructosa se va a convertir en glucosa mientras es absorbida por las células epiteliales del intestino, y los hepatocitos van a actuar para convertir la fructosa remanente y la galactosa en glucosa. Entonces, por lo tanto, el metabolismo de los hidratos de carbono sería el metabolismo de la glucosa. Ya. Ahora les voy a hablar sobre el destino de la glucosa. Esto va a depender realmente de los requerimientos celulares. Es decir, que si una célula necesita ATP, lo que va a hacer es transformar glucosa. La glucosa va a pasar por un ciclo para transformarse en energía. Ya. Entonces va a depender mucho de lo que necesite la célula. La glucosa va a intervenir en la síntesis de aminoácidos para que estos luego puedan pasar a formar parte de las proteínas. Ya. En cuanto a la síntesis de glucógeno, lo que la glucosa va a hacer es intervenir en la glucogenogénesis para formar glucógeno. ¿Qué va a hacer? Las moléculas de glucosa se van a agrupar, varias moléculas de glucosa, para formar el polisacárido de glucógeno. Y en cuanto a la síntesis de triglicéridos, lo que va a hacer la glucosa es va a intervenir en la lipogenogénesis para luego sintetizar triglicéridos. Ya. Ahora vamos con el ingreso de la glucosa a la célula. Ya. Esto se va a dar por transporte activo, principalmente en el tubo digestivo y en los túbulos renales. Y en cuanto a se va a utilizar difusión facilitada en casi todas las demás células del cuerpo. ¿Y cómo se utiliza esto? Va a ser mediante los GLUT, que son los transportadores de la glucosa. Son transportadores especiales que van a pasar la glucosa hacia dentro de la célula al citosol. Ahora vamos a tener el catabolismo de la glucosa. Ya, esto se resume principalmente en la respiración celular, que consiste en 4 reacciones, que son la glucólisis, la formación de la acetilcoenzima A, las reacciones del ciclo de Krebs y las reacciones de la cadena de transporte de electrones, que ya les vamos a explicar cada una a continuación. Aquí podemos ver un panorama general de la respiración celular, que sería la oxidación de la glucosa. La oxidación de la glucosa ya les había dicho que incluye la glucólisis, la formación de la acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Ya. Ya. Ahora sí les voy a explicar sobre la glucólisis. La glucólisis es un proceso en el que la célula, primero la glucosa ya está dentro de la célula, y una molécula de glucosa se va al final de la glucólisis va a dar como resultado 2 moléculas de ácido pirúvico. Ya. ¿Y cómo se va a dar este proceso? Va a ser mediante 10 pasos. Ya. Primero, la glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato debido a la hexoquinasa, que esta es una enzima que va a catalizar esto. Ya. Y lo que vemos en la imagen es que un ATP se va a liberar un grupo fosfato y se va a convertir en ADP, y este grupo fosfato lo que va a hacer es unirse al carbono 6 de la glucosa, y por lo tanto se convierte en glucosa 6-fosfato. Ya. Luego la glucosa 6-fosfato va a pasar a transformarse a fructosa 6-fosfato debido a la acción de la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa.
lo único que va a hacer esta enzima es que va a alterar la estructura molecular de la glucosa 6-fosfato para que se cambie a fructosa 6-fosfato. Ya. Y luego tenemos la acción de la enzima fosfofructosinasa. Ya. Esta va a transformar la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Va a intervenir otro ATP y va a liberar otro grupo fosfato y se va a convertir en ADP. Y este grupo fosfato va a pasar a unirse al carbono 1 de la fructosa 6-fosfato y se va a transformar en fructosa 1,6-bifosfato. Ya. Y luego vamos a tener la acción de la enzima aldolasa, que lo que va a hacer es separar a esta molécula de fructosa 1,6-bifosfato en dos moléculas, que son la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído trifosfato. Ya, aquí nos vamos a detener porque ya se dividió en dos moléculas. Ya, lo que aquí va a intervenir una enzima que se llama triosa fosfato isomerasa, y lo que va a hacer es transformar la hidroxiacetona fosfato en gliceraldehído trifosfato para tener dos moléculas de gliceraldehído trifosfato, si no, no puede continuar el ciclo de la glucólisis. Ya, entonces ya teniendo dos moléculas de gliceraldehído trifosfato, ahora va a intervenir la enzima gliceraldehído trifosfato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? El gliceraldehído trifosfato va a perder hidrógeno y este hidrógeno va a ser captado por un NAD, que es una coenzima, y va a pasar a ser el ácido 1,3-bisfosfoglicérico. Aquí lo que va a pasar también es que el gliceraldehído trifosfato va a adquirir un grupo fosfato y con esto se va a transformar en ácido 1,3-bifosfoglicérico. Ahora vamos a tener que este resultado se va a transformar en ácido 3-fosfoglicérico, debido a que un ADP va a captar el grupo fosfato que se unió y se va a convertir en ATP. Ya, entonces aquí se liberaría un fósforo que se uniría a un ADP para formar ATP. Ya. Entonces tenemos el ácido 3-fosfoglicérico, que por la enzima de la fosfoglicerato mutasa se va a transformar en ácido 2-fosfoglicérico. ¿Y qué va a pasar aquí? Lo único que va a pasar es que va, como dice la enzima mutasa, va a mutar. Entonces se va a transformar en esto. Ya. El ácido 2-fosfoglicérico se va a transformar en ácido fosfoenolpirúvico por la acción de la enolasa. La enolasa lo único que hace es que el ácido 2-fosfoglicérico pierda agua, una molécula de agua. Entonces ya, y se va a transformar en eso. Ya, el ácido fosfoenolpirúvico se va a transformar en ácido pirúvico debido a la enzima piruvato quinasa. Y también un ADP va a ganar un grupo fosfato para transformarse en ATP. Ya, entonces aquí vamos a tener como resultado que gastamos 2 ATP, pero recuperamos esos 2 ATP que gastamos y ganamos 2 ATP más. Ya, entonces eso va a pasar en la glucólisis. Ya, ahora tenemos el destino del ácido pirúvico. Ya, el destino del ácido pirúvico va a depender de la disponibilidad de oxígeno, debido a que si hay condiciones aeróbicas, el ácido pirúvico se va a transformar en ácido láctico. Ya, esto lo va a realizar a través de la coenzima NAD. Va a perder hidrógeno y este hidrógeno se va a unir al ácido pirúvico y va a pasar a ser ácido láctico, y el NAD se va a quedar solo. Ya,
En cuanto esto esto ocurre, un ejemplo sería cuando se encuentran fibras del músculo esquelético durante el ejercicio intenso. Y luego tenemos en la vía aeróbica, vamos a tener que el ácido piruvico va a entrar a la mitocondria para pasar a ser acetilcoenzima A. ¿Cómo se va a producir esto? Primero, el ácido piruvico, cuando ya está dentro de la mitocondria, va a entrar a esta por proteínas especiales. Por la acción del piruvato de deshidrogenasa, va a perder oxígeno el ácido piruvico, el cual va a ser captado por un NAD. Y aquí va a ocurrir un suceso muy importante, que es la descarboxilación. Es la primera descarboxilación que va a sufrir la glucosa en el ciclo de la glucosa. Y el ácido piruvico va a pasar a ser un grupo acetilo. Y el grupo acetilo se va a unir con la coenzima A para pasar a formar acetilcoenzima A. Debemos recordar que esto es en condiciones aeróbicas. Y de esto vamos a pasar al ciclo de Krebs. Aquí estamos. El ácido pirúvico se convirtió en acetilcoenzima A por medio de este proceso que ya les expliqué, y entra en el ciclo de Krebs. Entonces, el acetilcoenzima A primero va a perder la coenzima A. Segundo, va a unirse al ácido oxacetílico y con ayuda de una molécula de agua va a pasar a ser ácido cítrico. Y aquí, siendo un ácido cítrico, va a ocurrir un proceso llamado isomeración, en el que solo se va a alterar su estructura atómica. Va a conservar sus átomos, pero ahora va a tener una estructura diferente y va a pasar a ser un ácido isocítrico. Y el ácido isocítrico ahora va, a través de un proceso llamado descarboxilación oxidativa, va a perder un carbono y va a perder hidrógeno, y el hidrógeno va a pasar a ser un parte de un NAD, y finalmente se va a transformar en ácido alfa cetoglutánico. Y teniendo el ácido alfa cetoglutánico, vamos a pasar a hacer succinil-CoA por medio de que la coenzima A va a ingresar otra vez. Aquí va a haber otra descarboxilación, y el NAD va a seguir perdiendo hidrógeno y va a ser captado por un NAD. El succinil-CoA va a pasar a ser ácido succínico debido a la fosforilación de sustratos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí se va a desplazar la coenzima A debido a la presencia de un grupo fosfato, que va a salir de un ATP, ATP. Luego tenemos el proceso de deshidrogenación, en el cual el ácido succínico va a pasar a ser ácido fumárico, porque va a perder hidrógeno, que va a ser captado por un FAT. Ahora tenemos que el ácido fumárico va a pasar a ser ácido málico debido a un fenómeno llamado deshidratación. ¿Qué quiere decir esto? Que el ácido fumárico va a perder agua y va a pasar a ser ácido málico. Ahora el ácido málico va a convertirse otra vez en ácido oxalacético a través de un proceso llamado deshidrogenación. ¿Qué quiere decir esto? Que el ácido málico va a perder hidrógenos que van a ser captados por un NAD y ácido oxalacético, y lo que va a hacer es esperar que otras dos moléculas de acetilcoenzima A lleguen para volver a seguir el ciclo de Krebs.
A continuación, mi compañero Miguel Zagal. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la cadena de transportadores de electrones. La cadena de transportadores de electrones está constituida por una serie de transportadores de electrones, que son proteínas integrales de la membrana mitocondrial interna, que estas membranas están plegadas a modo de cresta que aumenta su superficie. También alojan miles de copias de cadena de transporte de electrones en cada mitocondria. Tienen una reducción cuando se incorporan electrones y se oxida cuando se da electrones. Tenemos que son reacciones ergónicas que liberan pequeñas cantidades de energía que se utiliza para formar lo que es el ATP. Para este proceso tenemos algunos complejos que participan, como son el complejo número 1 denominado deshidrogenasa, el complejo número 2 denominado succionato deshidrogenasa, el complejo número 3 denominado citocromo C reductasa y el complejo número 4 denominado citocromo C oxidasa. También contamos con lo que es el ATP sintasa, el cual sirve para sintetizar lo que es un ADP en un ATP. Pero ¿cómo funciona este proceso? Como sabemos, se da principalmente en la matriz mitocondrial interna y está formada por dos acarreadores de alta energía, que es el NACH y el FAD. En este proceso vamos a explicar acerca del NACH. Dice que el NACH cuando es oxidado por el complejo número 1 se donan lo que son dos electrones. Estos electrones van a viajar a través de todos los complejos, viajan a través del complejo número 2, pasan al complejo número 3, del complejo número 3 pasan hacia el citocromo C, del citocromo C se encuentran en el complejo número 4. Cuando se encuentran en el complejo número 4 dice que fluyen de vuelta a la matriz mitocondrial. Cuando regresan a la matriz mitocondrial dice que se combina con medio de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno para formar lo que es una molécula de H2O. Lo importante es que a través de dicho proceso es que los complejos comenzarán a bombear protones. Por ejemplo, el complejo número 1 bombeará lo que son 4 protones. Bombearán lo que son 4 protones. Igual el complejo número 3 bombeará lo que son 4 protones, mientras que el complejo número 4 bombeará lo que son 2 protones. ¿Para qué sirven estos protones? Estos protones viajarán de regreso en contra de su gradiente de concentración a través de la ATP sintasa. Cuando lo hacen, le dan fuerza a la matriz para que sea sintetizada y esta fosforile lo que es el ADP y lo convierta en ATP. Para que la convierta en energía. Cabe recalcar también es que algo muy importante es que por cada 4 protones que fluyen a través del ATP sintasa sirven para que el complejo fosforile el ADP y lo transforme en ATP. Vamos con el siguiente cargador de energía, que es el FACH. Dice que el FACH igual va a ser oxidado por el complejo número 2. Cuando es oxidado por el complejo número 2 viaja a través de la coenzima Q, de la coenzima Q pasa al complejo número 3, del complejo número 3 pasa al citocromo C, en el citocromo C pasa al complejo número 4. Cuando está en el complejo número 4 igual fluye de vuelta a la matriz mitocondrial. Cuando regresa de la matriz mitocondrial se va a combinar con medio de oxígeno, dos moléculas de hidrógeno para formar lo que es una molécula de agua. Cabe algo muy importante de recalcar es que el complejo número 1 no va a participar aquí, por lo cual no va a liberar protones hacia el espacio membranoso. Por lo cual el complejo número 3 bombeará lo que son 4 protones, mientras que el complejo número 4 bombeará lo que son 2 protones. Hablando ya matemáticamente, se podría decir que NACH ha bombeado 10 protones, lo cual sirve para sintetizar hasta 2.5 de ATP, mientras que el FACH ha bombeado 6 protones, lo cual sirve para sintetizar hasta 1.5 de ATP. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la quimiosmosis. ¿Qué es la quimiosmosis? La quimiosmosis es un mecanismo de acoplamiento que utiliza la energía almacenada en forma de gradientes de protones. Para que se produzca lo que es la quimiosmosis, o para que actúe, se da de la siguiente manera. Primero tenemos lo que es la energía del NACH, que pasa a través de la cadena de transporte de electrones y se utiliza para bombear protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio que existe entre la membrana mitocondrial externa e interna.
A este mecanismo se lo llama bomba de protones porque el hidrógeno tiene un solo protón. Una vez que se encuentra ya ahí, tenemos como segundo paso que una concentración elevada de hidrógeno se acumula entre las membranas mitocondriales. Tanto esta puede ser interna como externa. Y como paso número 3 tenemos que cuando los iones de hidrógeno vuelven a ingresar a la matriz mitocondrial a través de un tipo especial de canal de hidrógenos en la membrana interna y se sintetiza lo que es el ATP. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los transportadores de electrones. Muchos tipos de moléculas y átomos pueden funcionar como transportadores de electrones. Entre ellos tenemos a los mononucleídos de flavina, que es una flavoproteína derivada de la riboflavina, más conocida como vitamina B2. Los citocromos. Los citocromos son proteínas que contienen hierro. Entre ellos tenemos al citocromo B, al citocromo C1, al citocromo C, al citocromo A, al citocromo A3. Los centros de hierro y azufre, en cambio, contienen de 2 a 4 átomos de hierro unidos a átomos de azufre para formar un centro de transferencia de electrones dentro de una proteína. Los átomos de cobre a vuelta se encuentran unidos a 2 proteínas en la cadena, también participan en la transferencia de electrones. Y la coenzima Q, que este es un transportador no proteico de bajo peso molecular capaz de moverse en la bicapa lipídica de la membrana interna. Bueno, yo les voy a explicar aquí cómo funciona el proceso de la respiración celular. Como sabemos, las mitocondrias son los órganos celulares donde se produce la respiración celular. El objetivo final de este proceso es la producción de energía para el organismo. ¿Cómo funciona este proceso? Como se decía, ingresa lo que es una molécula de glucosa, ingresa también lo que es el oxígeno e ingresa una molécula de ADP. Este va a pertenecer a un grupo fosfato, pero este va a ser pobre en energía. Una vez que todo esto se encuentra dentro, se realiza mediante el proceso de respiración a nivel molecular en la mitocondria, que ésta se transforma a las sustancias anteriores y se obtiene una nueva serie de productos, como por ejemplo sale lo que es dióxido de carbono, lo que es el agua y una molécula de ATP del grupo fosfato, y este va a ser rico en energía. Esta dice que esta molécula de energía es más rica que la que entró en este proceso y constituye el almacén energético de la célula. Podríamos decir que la energía ha pasado de una molécula de glucosa a formar lo que es una molécula de ATP. La energía que es almacenada en esta molécula se la utiliza para sintetizar sustancias, crecer, reproducir, entre otras. Glucogénesis. La glucogénesis. Como se sabe que la glucosa no se requiere de inmediato para la producción de ATP, se combina con muchas otras moléculas de glucosa para formar lo que es el glucógeno. Entre ellas tenemos a los polisacáridos y a las hormonas de insulina. Los polisacáridos representan la única forma de almacenamiento de los hidratos de carbono, mientras que la hormona de insulina son producidas por las células betas del páncreas. Estas estimulan a los hepatocitos y las fibras musculares esqueléticas. Algunos puntos importantes de recalcar es que el cuerpo abarca alrededor de 500 gramos de glucógeno, que este se encuentra dividido de la siguiente manera: 75% en las fibras musculares, mientras que el resto en el hígado. La glucogenólisis es la degradación del glucógeno o glucosa en el citoplasma. Algunos aspectos muy importantes es que esto se da en el hígado y músculos principales tejidos de almacenamiento de glucógeno. La demanda de ATP provoca la conversión del glucógeno en glucosa en 6-fosfatos que entran a la glucólisis. Y algo muy importante es que la concentración baja de glucosa en la sangre pone en funcionamiento la degradación de 6-fosfatos, que a su vez es hidrolizada a glucosa y liberada al torrente sanguíneo para contrarrestar esta situación. En otras palabras,
La glucogenólisis sería el desdoblamiento del glucógeno en subunidades de glucosa, que a esto le denominamos glucogenólisis.